Recibimos la palabra con un fuerte aplauso. Damos un fuerte aplauso. Siempre la honra es para Dios. Gracias, Señor. Para entrar en ese clima tan especial de poder compartir el mensaje de parte de Dios, los invito a que todos inclinemos nuestros rostros, ¿sí?, en modo de reverencia. ¿Sabe que la palabra de Dios dice esto? Que el pueblo de Dios, que era desobediente, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento declara a ese pueblo como duro de cerviz. ¿Sabe qué significa que sea duro de cerviz? Que no podían inclinar su rostro a causa de su egoísmo, a causa de su propio reconocimiento. No querían reconocer a Dios. Entonces lo que debemos nosotros priorizar siempre es la humildad. Poder decirle a Dios con el rostro a tierra: Señor, tú eres mi Señor. Señor, hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que te vas a glorificar a través de este mensaje. Que este mensaje fue preparado en el trono de Dios. Yo solamente voy a ser el canal, Señor, para que la bendición caiga sobre la vida de todos los presentes. Te damos gracias, Jesús, por tu presencia en esta casa. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, quien nos llena, nos renueva y nos edifica. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Dele fuerte después. Que el Señor es digno de doble, triple, cuádruple aplauso, quíntuple. Y podríamos estar toda la vida aplaudiéndole, dándole gloria a Dios por las maravillas que hace en nuestras vidas. Ahora, quiero comenzar el mensaje que Dios otorgó en mi corazón para que pueda compartir con cada uno de ustedes. Es un mensaje que es sencillo, que es un mensaje que el Señor me dio, me cargó mi corazón para que podamos juntos poder ser edificados a través de Él. Y quiero comenzar contando un poco acerca de mi infancia. Yo siempre suelo decir que tuve una hermosa infancia, que en mi infancia no tuve ningún tipo de problemas. Tuve una madre ejemplar, una madre que siempre fue dedicada a la casa, fue dedicada a su hogar, fue dedicada a criar a sus hijos. Somos 3 hermanos, somos 4, pero eso sería otra historia. Tengo un hermano aún mayor que mi mamá tuvo en el campo, pero sin embargo cuando ella viene de Córdoba hacia la ciudad de Buenos Aires, conoce a mi papá y bueno, deciden formar una familia y somos 3 del mismo padre y madre, ¿sí? Tengo mi hermana mayor, mi hermana Lorena, después yo soy el hijo del medio y luego tengo un hermanito menor que es mi hermano Silvio. Nosotros 3, ¿sí? Tuvimos una hermosa infancia. No nos hizo faltar nada a papá, no nos hizo faltar nada a mamá, a pesar de que ellos no conocieron al Señor en ese tiempo que estoy hablando. Sin Dios en su corazón, supieron inculcar buenos principios en mi vida y en la vida de mis hermanos. Pero vio que cuando uno es chico es travieso, por más que está en la naturaleza. Y recuerdo, y como a modo de anécdota para ir introduciéndonos en el mensaje, recuerdo cuando yo era niño, mi papá trabajaba en lo que era conocido, un supermercado conocido que se llamaba el Su Supermercado. Estaba situado en Morón y tenía varias sucursales. Creo que después en Castelar también. Luego lo compró Disco, el Disco de hoy de Morón, el que está en el centro. Ese era el Su Supermercado donde mi papá trabajó durante muchos años, llegó a ser encargado. Entonces,
él trabajaba no había crisis, por más que la nación esté viviendo crisis, él trabajaba ahí, de comer no nos iba a faltar, porque tenía bonos. Entonces siempre, todos los principios de mes, íbamos y cargábamos el chango de todas las cosas, siempre como niños, ¿no? Íbamos por las góndolas, hay cosas que permitía papá y cosas que no. Y siempre que hacíamos la compra mensual, siempre mamá y papá compraban un paquete de alfajores, golosinas, ¿no? Para tener durante todo el mes. Y ellos siempre solían esconderlos. Esperaban que no estemos presentes, ninguno de los tres, y buscaban un lugar específico en la casa donde lo escondían, lejos del alcance de aquellos 3 niños. Ahora, siempre yo tuve una habilidad para estas cosas, que siempre encontraba, sea donde sea que escondía papá y mamá, estas golosinas, siempre me las rebuscaba para encontrarlas. Siempre fue así. Y recuerdo un día especial en el cual los 3, ¿sí?, planificamos el gran plan. Esperamos que mamá y papá salgan de la casa a hacer, no sé, algún trámite o algo, y recuerdo que siempre estábamos de vacaciones. Y póngale que yo tenía entre 8, 9 años, mi hermano era el más pequeño de todos, y mi hermana siempre un año más que yo. Entonces entre los 3 planificamos y era yo el que siempre encontraba. No sé, pero tenía un GPS. Por más que le busquen el lugar donde quieran esconder mi papá y mi mamá, siempre me las rebuscaba para encontrarlo. Y cuando éramos niños, hacíamos el plan. Siempre nos reuníamos los 3 y hacíamos el plan siniestro, le decíamos. Vamos a hacer el plan. Y siempre nos juntábamos los 3 y formábamos este plan en el cual íbamos a ver detalladamente cuando papá se va, uno iba hacia la carpa, miraba a ver si venía, no venía, y el otro, bueno, sí, mire, recuerdo que mamá escondía en un mueble que tenemos en casa, pero yo no llegaba allá arriba. Entonces el plan era así: mi hermana se iba afuera a hacer de campana, yo ponía una silla contra la heladera de casa y me tenía que trepar irremediablemente al borde de la silla. Y para no caerme, ¿qué hacía mi hermano menor? Se sentaba en la silla. Se sentaba él en la silla, entonces yo escalaba y bueno, y así agarrábamos las golosinas, los alfajores. Siempre digo, agarraba 3, escondía todo, pum, pum, y repartíamos ahí el motín. Y lo que tiene que ver esto con el mensaje de Dios es acerca del título que tiene este mensaje. ¿Ponemos la plaquita? Miren el título del mensaje que Dios trajo hoy para cada uno de nosotros. Alguien está tramando algo. Porque de esto se trata el mensaje que el Señor trajo a mi corazón, ¿sí? Y que quiero ilustrar con cada uno de ustedes. Se trata de que alguien está tramando algo. Y a veces nosotros no podemos caer en el desconocimiento, ¿sí?, de que hay un plan para hacer caer a cada uno de nosotros. Y de esto es lo que voy a estar hablando el día de hoy. Resulta que los evangelios cuentan una historia muy conocida, que es la historia de Lázaro. Creo que todos conocemos la historia de Lázaro. ¿Quién era Lázaro? Lázaro era amigo de Jesús, era un amigo íntimo. Se presume que cada vez que Jesús visitaba Betania, que era el lugar donde vivía Lázaro, siempre reposaba en su casa. Entonces tenía una gran comunión con él y sus 2 hermanas, Marta y María. ¿La recordamos? ¿Recuerdan la historia donde Marta, tan afanada? Las hermanas de Lázaro eran creo que habrá sido el primer rebaño, porque ellos eran amigos, muy amigos, entre Jesús y Lázaro. Resulta que la palabra del Señor nos cuenta de que Jesús estaba predicando en una ciudad. Vienen a buscarlo, a comunicarle que Lázaro había muerto. Entonces Jesús se tomó su tiempo, no dejó lo que estaba haciendo, no dejó de seguir compartiendo el mensaje, pero porque Jesús también tenía un plan mayor que al que las personas pueden llegar a tener. Y eso también, a pesar de importante el día de hoy,
que eso mismo a mí me habla también. Que siempre Dios tiene un plan mejor que al que yo puedo estar suponiendo. Porque a veces nosotros, a pesar que conocemos a Dios, decimos, bueno, Dios, quiero que lo hagas de esta manera. Y nos desesperamos por querer que Dios lo haga así. Sin embargo, Dios siempre ve el panorama completo. Dios ve mucho más allá, siempre está mirando mucho más allá. Y a veces Dios permite que sucedan cosas porque es aún más grande su gloria. ¿Recuerdan cuando yo comuniqué que me habían robado el auto desde la puerta de la iglesia? Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Le puedo abrir mi corazón? El papá de Marce es inconverso, no conoce al Señor. Y le dijo, viste, eso te pasa por estar en la iglesia. Es lo primero que le dijo. Eso te pasa por estar en la iglesia. Entonces imagínense cómo esto le impactó el corazón a mi esposa. ¿Cómo puede ser que me diga esto? Dijo Marcela. Bueno, listo, dijo Marcela, me voy a visitar a mi hermana. Y se fue. Y lo dejó ahí. Luego se ve que le removió la conciencia. Cuando volvimos de vuelta, que yo no estaba, yo estaba en el trabajo. Cuando llego era un angelito. Lujita, ¿qué te pasó? Contame, ¿viste? Se transformó, se ve que se dio cuenta que obró mal. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo me hubiese aferrado a lo que me decía él, hubiese dicho, sí, la verdad que sí, por estar en la iglesia, pero no me puedo quedar con los sucesos que me pasan, sino que tengo que ver que Dios tenía un plan mejor. Entonces yo hoy, con el diario del lunes, entiendo que Dios permitió esa situación para hoy darme algo mejor. Ustedes saben que fui bendecido por Dios, de una manera inesperada. Yo no estaba esperando, sí deseaba mi corazón, y sí hay hermanas en la congregación que oraban específicamente, Lucas, quiero que cambies el auto, Lucas, quiero que cambies el auto, y oraban y se arrodillaban. Una era Berta y Alicia, las dos siempre oraban esas dos juntas para que yo... Y mire, sucedió, y no estaba en mis planes. Y a veces Dios permite que nos sucedan cosas para darnos cosas mejores, porque su gloria aún va a ser mayor. Ahora, lo que le estaba pasando a Lázaro, Lázaro estaba enfermo. Cuando lo van a buscar a Jesús, lo vienen a buscar a Jesús, Jesús se toma su tiempo, ¿sí? Porque tenía un plan mejor. ¿Por qué el plan mejor de Jesucristo? ¿Cuál era? Mostrar aún mayor la gloria. Que la gloria sea más impactante, que su milagro sea aún mayor que ir a quitarle la fiebre solamente a Lázaro. Me imagino que podrá ir una fiebre o no sé qué enfermedad tenía, pero imagínense si Jesús hubiese hecho lo que las personas que lo vinieron a buscar, hubiese corrido con ellos, dejar el mensaje que estaba predicando y correr a lo que le habían venido a decir. Entonces, no hizo Jesús eso, siguió con sus asuntos, se tomó su tiempo, pero él calladamente estaba dejando que su gloria sea aún más grande y más poderosa. Entonces resulta que Lázaro muere. Cuando Lázaro visita la ciudad, vienen las hermanas de Lázaro. ¿A qué? A decirle, Señor, qué bueno que viniste. No, vinieron con reclamos. Vinieron a decirle, ¿por qué? ¿Por qué te dejaste estar? Lázaro murió. Vos tenías que haber estado acá. ¿Y cuántos de nosotros actuamos así a veces con Dios? ¿Cuántos de nosotros le solemos decir así a Dios? Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitís esto en nosotros? ¿Por qué? Y olvidando de que Dios tiene un plan aún mayor. Ahora, ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo llora. Este versículo tan conocido que dice que Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. Pero no lloró porque si Jesús siempre supo que tenía el poder para revivirlo, ¿por qué lloró? Lloró por la causa de la incredulidad que tenían aquellos que eran sus amigos, aquellos que le conocían, aquellos que compartieron. ¿Qué creen? ¿Que no vieron los milagros nunca? Marta y María nunca vieron milagros de Jesús. Sí que habían visto milagros. Por eso lo habían ido a buscar, por eso lo habían ido a mandar a llamar. Claro que sabían que Dios tenía poder, pero Jesús al ver esa incredulidad seguramente conmovió su corazón. Entonces Jesús llora, muestra su humanidad, llora
delante de la tumba de Lázaro. Pero no quedó ahí. La historia sigue relatando de que Jesucristo se para delante de la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, levántate y ven. Y Lázaro, ¿qué hizo? Obediencia, obedeció porque era palabra de Dios. Entonces pasa de la muerte a la vida Lázaro, y resucita. Lázaro viene, rompe las reglas naturales y vuelve a la vida. Vuelve a nacer Lázaro, vuelve a vivir, no a nacer, a vivir. Entonces se levanta, deja la tumba y Jesucristo le declara a las personas que lo rodeaban, desatarle y dejarle ir. Esto tiene que ver también con desatar a las personas, ¿sí?, que están atadas, la ayuda, la humanidad que debe haber dentro de la congregación. Cuando alguien está pasando un momento difícil, que los demás puedan asistirle. Por eso Jesús dio la orden de desatarle y dejarle ir. Ahora, desatar y dejar ir también tiene que ver con la liberación, ¿sí? Desatar aquellos rasgos de muerte, porque él estaba envuelto, porque estaba muerto. Entonces era necesario, él solo no podía desatarse, necesitaba ayuda del prójimo. Y en esto me muestra también la unidad, ¿sí?, y el amor que debe haber los unos por los otros. Hasta ahí la introducción. Ahora vamos con el mensaje, que quiero tocar Juan 12, versículo 9 y del versículo 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 12, versículo 9 al 11. Ahora, quiero destacar que esto había pasado en la vida de Lázaro. Lázaro había sido resucitado por Jesús. Y esto que voy a leer a continuación viene en colación luego de tan gran milagro que Jesús hizo en la vida de Lázaro. La palabra del Señor dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron darle muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esta es la respuesta de la oposición. Alguien estaba tramando algo. Algo estaban tramando aquellos que se estaban oponiendo a la palabra de Dios. Y esto es una realidad que no podemos ignorar como hijos de Dios. No podemos ignorar de que nosotros somos milagros andando. No podemos ignorar que somos milagros con patas. ¿Sabes? Cuando yo fui a mostrarle la camioneta a mi suegro, se le caían las lágrimas. Y no lo podía creer. ¿Viste? Esto también vino de la iglesia, le dije. Esto también vino de la iglesia. Entonces, no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces, hay un plan. Hay alguien que está tramando algo. No podemos ignorar. No lo podemos ignorar como hijos de Dios, que el enemigo va a tratar de poner siempre oposición a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos milagros con patas, suelo decir. Porque el Señor se ha glorificado en la vida de cada uno de ustedes, se ha glorificado. Entonces ustedes, ¿dónde van? Aquellos que lo ven, dicen: wow, mirá Luquita, andaba con el auto todo roto, chocado. Pongo este ejemplo porque es el más último que tengo. Y hoy anda, mirá en lo que anda. ¿Cómo hizo? Dirán algunos. No sé, con aire acondicionado, con dirección hidráulica. No transpiro más, es cierto. Entonces, Dios se glorifica. Dios obra en nuestra vida, Dios obra milagro en nosotros. Dios hace como Él quiere. El Señor reconstruyó mi matrimonio que estaba
totalmente en ruinas. Entonces yo cuando me presento con mi esposa en sitios, en lugares donde antes era todo destrucción, penumbra, discusión, pelea, y hoy ven mi matrimonio, también le es de testimonio. Dios obró en la vida, en mi matrimonio, Dios obró. Entonces todo lo ven. Así como cualquiera que ve a Claudio y sabe por el tiempo que vivió, cómo vivió la depresión, cómo lo estaba atando. Y hoy lo ve y dice, ¿qué le pasó a este muchacho? ¿Cómo hizo? Che, pasame el psicólogo que fuiste porque es muy bueno. Diría alguno, no es ningún psicólogo. Fue Jesucristo el que hizo un milagro en mí. Y sé que cada uno de ustedes tiene una experiencia personal, que cada uno de ustedes, Jesús hizo algo con ustedes, que no lo pueden olvidar. Es algo que ha marcado su corazón. Dios obró en la vida de cada uno de ustedes. Sé que algo Dios hizo. Entonces, ¿sabes qué? Ese milagro que Dios hizo en tu vida tiene que ver con la vida de Lázaro. Lázaro caminaba, todos lo miraban y empezaban a creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un milagro en Lázaro. Entonces, cuando este milagro con patas empezó a incomodarlos. ¿Por qué? Porque iba en contra de sus planes. Los sacerdotes, los fariseos, en aquel tiempo, aquellos que se oponían a lo nuevo de Jesús, aquellos que se estaban oponiendo estaban tratando un plan siniestro. No tan solo vamos a darle muerte a Jesús, sino que vamos a darle muerte a Lázaro. Entonces la oposición está, no podemos negarla. Y ¿sabes qué? El enemigo quiere levantarse contra el milagro que Dios hizo en tu vida. Seguramente el enemigo quiere atacar mi matrimonio, porque sabe que el milagro está ahí. Entonces va a ir a atacar mi matrimonio, pero siempre hay que perseverar. Y vamos a encontrar el día de hoy, así como está el problema, está la solución. Siempre que Dios se disponga a hacer algo en nuestras vidas, el enemigo se va a oponer. ¿Por qué se va a oponer el enemigo? Porque sos la mejor publicidad para Dios aquí en la tierra. Porque como dijo Pablo, que somos cartas leídas. Mire lo que dice 2 de Corintios 3, versículo 2 al versículo 4. Nuestras cartas sois vosotros, dijo Pablo. No estaba hablando de estas cartas que estaba escribiendo a los corintios, sino que le está diciendo literal, ustedes son las cartas. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cómo conocidas y leídas? Porque los demás van a ver tus nuevos comportamientos y estos les va a llamar poderosamente la atención. Entonces, por eso somos cartas leídas, por eso somos cartas públicas de lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Por eso la palabra así declara que ya no están escritas en carne, sino que están escritas en nuestro corazón. Por eso sigue diciendo, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El Señor escribió una nueva historia en nuestras vidas. Cristo hizo algo nuevo en nosotros. El Señor escribió en nuestras vidas, en nuestro corazón, un nuevo sentir. El nuevo sentir de creer en Jesucristo. En todo aquello viejo que hacía, hoy no lo hago. Aquello viejo que ese testimonio de las tinieblas que caía sobre mi vida, mis comportamientos hoy son diferentes, porque Cristo ha escrito una nueva ley en mi corazón. Y esa ley está escrita en mi corazón y se exterioriza a través de mis actos. Por eso Pablo le estaba diciendo que son cartas leídas. Cada uno de nosotros somos la carta leída de Dios. Cada uno de nosotros con nuestras actitudes, cuando vivimos correctamente, cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos dando testimonio. Estamos dando testimonio sin abrir nuestros labios,
sin abrir nuestras bocas. Estamos dando testimonio de lo que Cristo hizo en nosotros para la gloria de Dios. Somos la mejor publicidad de Dios, ¿sí? Somos la mejor publicidad. No te olvides de esto, porque Dios quiere, porque hay alguien, siempre va a haber alguien, el enemigo se va a levantar, porque hay alguien que siempre quiere truncar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces el enemigo se va a levantar. Y una de las ocasiones en las cuales sucede esto, que lo voy a relatar, no lo vamos a leer para no hacerlo más largo, es la historia en cuando, recuerdan que Pablo va hacia Roma en un barco, ese barco naufraga, cae en unas costas y en esas costas van y juntan ramas, ¿sí? Cuando Pablo junta las ramas para encender un fuego, porque dice el libro de los Hechos en el capítulo 28 que hacía mucho frío, y me imagino que estaban todos mojados porque venían de naufragar, y hacía frío, encendieron un fuego. Y cuando encienden el fuego, dice que desde el mismo fuego sale una serpiente y pica a Pablo. Pero dice que Pablo se sacudió, ¿sí? Y esa picadura no le hizo absolutamente nada. Declarando, cuando Jesucristo dice que hollarán serpientes, y se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y nada, beberán cosas mortíferas y nada les sucederá. O sea, el milagro se estaba haciendo ahí. Entonces, todo lo que estaban viendo, la serpiente, como lo había picado, empezaron también a creer en Jesucristo, porque vieron eso. Y eso les sorprendió de tal manera que empezaron también a creer en el testimonio de Cristo. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo tiene tanto poder? Que no le hizo nada, no le sucedió nada. Lo picó una serpiente y no le sucedió nada. Gloria a Dios, el Señor se estaba glorificando. Y cada vez que enciendas el fuego, siempre va a haber oposición. Siempre que quieras consagrar tu vida, el enemigo se va a levantar. Porque el enemigo está en contra, tiene un plan. Algo está tramando siempre el enemigo, en contra de tu vida, en contra del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Siempre algo está tramando y nosotros no debemos ignorar eso. Mire lo que dice 2 de Corintios 2, versículo 11. ¿Qué dice 2 de Corintios 2, versículo 11? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos de sus maquinaciones. El enemigo siempre está maquinando. El enemigo siempre está maquinando cómo hacernos caer, cómo interrumpir el propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso nosotros no podemos ignorar de que hay un plan siniestro. Como lo hacían los sacerdotes, querían darle muerte a Lázaro porque les molestaba, porque al enemigo, al infierno le molesta tu milagro. Porque al mismo infierno le impacta que Dios haga cosas benévolas en nuestras vidas. Eso le molesta. Entonces se va a querer oponer, va a haber oposición. Pero tranquilo, porque la palabra de Dios no nos deja huérfanos. La palabra de Dios siempre, siempre tiene la última palabra. Voy a leerte un texto en 1 de Juan 4, versículo 4. Mire lo que declara la palabra de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vos que en el que está en el mundo, dice este texto bíblico. Entonces, no hay que tener miedo, hay que tener respeto y no debemos ignorar. Porque recuerdan el texto que leímos recién, decía, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, no las ignoren. No vivan como si estas no existieran, porque existen. La oposición siempre está. Pero este texto a mí me declara que tenemos la victoria. Tenemos la victoria porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Así que dale un fuerte aplauso a esa palabra. Sí, Señor.
Ese texto me revela el verdadero gen del poder de Dios. Entonces, ¿dónde mora? Ese texto dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Dónde mora entonces el poder? En nuestro interior. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ahora, ¿qué es que esté en nosotros? ¿O qué es lo que está en nosotros? Que muchas veces ignoramos que está en nosotros. Habla de propiedad. Hoy recién cuando cantábamos acerca de la gracia de Dios, declarábamos con nuestros labios que le pertenecemos. Entonces tu vida le pertenece a Cristo. Sos propiedad de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque fuiste comprado por la sangre de Jesús. Entonces hoy sos propiedad de Jesucristo. Antes eras propiedad del enemigo. Hoy Cristo pagó el precio. Y pagó el precio en la cruz del Calvario. Y por esa fe que yo tengo en ese suceso, hace que Cristo entienda que Cristo pagó por mis pecados. Entonces, si Cristo pagó por mí, Cristo me compró. Cristo me adquirió. Hoy soy propiedad de Dios. Hoy somos propiedad de Dios. Ya no somos como antes propiedad del enemigo. Entonces hoy, cuando se te presente la oposición para tentarte para caer, para tentarte para pecar, no porque tal vez yo salí del alcohol, ¿viste? Y el alcohol hoy me puede, me llama, me tienta. Salí de, no sé, de la pornografía, pero bueno, cada vez que estoy solo, ¡ay! Me siento tentado de que quiero indagar en esas redes y mirar cosas que no debo. Pero déjame decirte que hoy, si sos propiedad de Dios, tenés el poder para vencer las tentaciones. No significa que no las tengas, significa que hoy tenés el poder para vencer. Porque mayor es el que está en vos que el que está en el mundo. Y la palabra de Dios me nace una pregunta. Este texto nos revela el gran poder que Dios tiene en el Evangelio de Dios. Dice la palabra de Dios, porque mayor es el que está en nosotros. ¿Qué significa de que Dios está en nosotros? ¿Qué significa? Porque al respondernos esta pregunta, nos dará luz que nos ayudará a vencer el mal. ¿Sí? ¿Con qué? Con el bien. Vencer el mal con el bien. Ahora, ¿cómo me respondo a esta pregunta? ¿Quién es el que está en nosotros? ¿Quién es el que está en nosotros? Tengo la respuesta. Y esta respuesta nos va a saciar. Dice así la palabra de Dios. Porque el que está en nosotros y el que está en nuestro interior es el Espíritu Santo. Entonces ahora entiendo que el poder para vencer el mal es a través del Espíritu Santo que mora en mi vida. Entonces, ¿cómo puedo vencer la tentación? A través de darle lugar al Espíritu, de darle lugar al Espíritu Santo. ¿Cómo voy a vencer la tentación? ¿Cómo voy a vencer la oposición que se me presente? A través de darle lugar al Espíritu Santo, aquel que susurra mi vida, aquel que me susurra lentamente a mis oídos y que me dice, eso no lo hagas, eso no te conviene, por ahí no es, no te equivoques, no, corregí, moldeá, caminá para otro lado, ese negocio no me agrada. Cuando ese susurro le damos lugar y lo oímos, vencimos. Pero si a ese susurro lo callo y a pesar de que lo escucho, hago oído sordo, fallo. Y no tengo el poder para vencer. El poder para vencer está en nosotros, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor, pero a ese Espíritu Santo le debo darle lugar. Debo darle el lugar que corresponde en nosotros. Tenemos el poder para vencer el mal. Tenemos el poder, pero solamente debemos darle lugar para que la gloria siempre sea la de Dios. Termino con este texto. Juan 14, versículo 15
y 17. Dice de esta manera, Juan 14, versículo 15 al 17. ¿Cómo vencer esas maquinaciones, ese plan siniestro? Mire lo que declara aquí Jesucristo. Si me amáis y guardás mis mandamientos, dice Jesús, y yo rogaré al Padre para que os dará otro consolador, para que esté en ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, y Él estará en vosotros. Claramente, Jesucristo en esta oración que estaba haciendo en el libro de Juan, estaba declarando que tenemos el poder para vencer las maquinaciones del enemigo. Ese plan siniestro que quiere tal vez hacernos caer, que nos quiere hacer tropezar. Eso que alguien está tramando algo, ya va a perder el poder sobre nuestras vidas, mientras le demos lugar al Espíritu Santo, como Jesús mencionaba recién, aquel que vive en ustedes, ese consolador que los va a acompañar hasta el fin de sus días, aquel que va a ser su ayudador, aquel que los va a sostener en el tiempo de la debilidad, en el tiempo de la dificultad, aquel cuando venga el enemigo a oponerse, cuando el enemigo ande tramando cosas ocultas, démosle lugar al Espíritu Santo, démosle lugar al Espíritu Santo para que la gloria de Dios nos ayude a vencer. Siempre, siempre dándole lugar al Espíritu de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sí, Señor.